Listo. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión en línea. El día de hoy, 20 de agosto, 6:30 de la tarde, nos encontramos con los aprendices del tecnólogo en análisis y desarrollo de software de las fichas 283-48-11 y 283-48-12. Bienvenidos a todos a esta sesión en línea correspondiente al componente de inglés. La evidencia se denomina diagrama de flujo sobre un proceso laboral. La agenda entonces para el día de hoy, les voy a explicar lo que van a desarrollar, luego les muestro la ruta y la contextualización de la evidencia a través de la plataforma Sayuna. Luego voy a dar una explicación muy general sobre lo que es un diagrama de flujo y algunos de sus elementos más importantes. Les doy a conocer algunos aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia, despejamos las dudas y damos por finalizada nuestra sesión. Entonces, we are going to start. Vamos a iniciar entonces. Esta es una evidencia de producto. La habilidad que van a desarrollar aquí es la habilidad de writing, es decir, la habilidad de escritura. Inicia la evidencia, chicos, el día de hoy, 20 de agosto. Cierra el 23 de agosto. La verdad, estamos un poco apretados con nuestro cronograma, por eso las fechas de esta evidencia están un poco reducidas. Sin embargo, ustedes saben que así se cierre el 23, la evidencia va a quedar habilitada y va a quedar visible para aquellos aprendices que no logren entregarla en estas fechas, entonces puedan hacerlo posteriormente. Bueno, esta es una evidencia de carácter individual y van a entregar un documento en PDF, por favor, así como siempre lo han hecho. Y dentro de este documento va a ir el link del diagrama de flujo o en su defecto la imagen, pero que se pueda visualizar de manera adecuada y completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a realizar, chicos? Yo creo que ustedes dentro de su proceso de formación técnico han trabajado evidencias de este tipo, de diagramas de flujo, donde representen un proceso. En este sentido, lo vamos a hacer en el idioma inglés. Y van a escoger, bueno, aquí hay digamos que hay dos opciones para esta evidencia. Pueden entregar el diagrama que esté relacionado con un proceso de la formación, es decir, un proceso, por ejemplo, técnico. O también lo van a presentar relacionado con un proceso relacionado con el contexto laboral de cada uno de ustedes. Soy consciente de que no todos trabajan, aquí hay algunos aprendices que no trabajan, que no laboran en ese sentido, por eso se dan las dos opciones, que lo hagan sobre un proceso académico o sobre un proceso laboral, pero que esté relacionado con el programa de formación. Por ejemplo, si hay un aprendiz que me dice, profe, lo que pasa es que yo trabajo como auxiliar de enfermería, ¿puedo hacer el diagrama sobre este proceso laboral? La respuesta sería no, porque la idea es que ustedes lo trabajen sobre o con temas relacionados a su proceso de formación. En este sentido, si su trabajo no está muy relacionado con el programa de formación, porque puede existir el caso, entonces vamos a desarrollar el diagrama basados en el programa de formación, en algún proceso que ustedes tengan que desarrollar del programa de formación. ¿Listo, chicos? Entonces aquí está lo que deben hacer. Para la visualización de la evidencia, entonces la van a observar de esta manera. Ya igual voy a ingresar a Sayuna.
Recuerden que, bueno, siempre vamos a encontrar estas dos pestañitas, pero aquí va a haber una tercera. Ya les voy a mostrar esa tercera pestañita. ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de este documento de la evidencia, muchachos, ustedes también van a encontrar algunos ejemplos. No son ejemplos relacionados con el programa de formación, pero sí son ejemplos del esquema que deberán elaborar. Es decir, van a encontrar algunas propuestas de diagramas de flujo relacionados con otras temáticas, pero que les van a servir a ustedes para darse una idea de cómo van a elaborar su diagrama de flujo. Dentro del documento de la evidencia están allí estos links, entonces ustedes dan clic en cada uno y allí van a poder visualizar algunos ejemplos de flowchart o diagrama de flujo. Bueno, chicos, entonces me voy a ir a Sayuna a mostrarles dónde van a ubicar la evidencia. Permítanme un momento. Mi mouse está un poco loco. Bueno, chicos, la evidencia ya se encuentra habilitada. Yo ya la habilité esta mañana. Ya está visible allí en Sayuna para que ustedes la puedan observar. Voy a ingresar a la ficha 811. Nos ubicamos, recordemos que ya estamos todavía en fase de planeación, actividad de proyectos 5. Ubicamos evidencias guía de aprendizaje 5 y allí, no sé qué pasa esto, bueno. Si no les aparece, chicos, ya se los habilito. Esta mañana yo lo había habilitado, no sé por qué ahora me aparece deshabilitado, pero ya lo hago nuevamente para que les aparezca. Una pregunta, ¿la actividad ya está puesta ahí? Que no la vi. Listo, chicos, entonces, el nombre completo de la evidencia es diagrama de flujo sobre las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral. Recordemos que aquí yo ya hice la acotación sobre de qué van a ser ese diagrama de flujo. Por favor, seleccionar un proceso que esté acorde con su programa de formación. Si dentro de su quehacer laboral no está muy relacionado a estos procesos técnicos del programa de formación de AXO, entonces vamos a escoger un proceso académico. Entonces ingresamos y allí entonces encontramos los 3 documentos. En el primero encontramos la evidencia y aquí están los links. Entonces ustedes ingresan a cualquier link y allí pueden encontrar un ejemplo muy sencillo de diagrama de flujo. Inclusive aquí esta es una página donde van a encontrar varia información relacionada con flujograma o diagrama de flujo. ¿Listo, chicos? Entonces allí. Entonces nos indican, por ejemplo, el flujo de proceso, flujo de decisiones. Bueno, aquí hay como varios ejemplos para que los tengan en cuenta. Y me dicen el paso a paso. Entonces allí, por ejemplo, acá. Este es un diagrama de flujo súper sencillito. El de ustedes debe ser un poco más completo porque deben presentar el paso a paso de ese proceso que ustedes quieren describir. Listo, chicos, entonces allí están, en esos links pueden encontrar información valiosa sobre flowcharts. Y bueno, aquí me indica cómo debo entregar la evidencia. Recordemos, por favor, chicos, soy muy reiterativa con esto y la idea es que ustedes se acostumbren a ser muy organizados con la entrega de las evidencias y que recuerden que en inglés
Las evidencias siempre deben contener una portada, una introducción, en este caso el diagrama de flujo, las conclusiones y la bibliografía, para que por favor lo tengan en cuenta. Documento organizado, por favor, tanto introducción como conclusiones deben ir en inglés, para que por favor lo tengan en cuenta. Ahora, en el documento, chicos, si ustedes desean, si no quieren, por ejemplo, tomar el pantallazo o el pantallazo no se ve muy claro del diagrama de flujo, lo que van a hacer es presentar allí mismo en el contenido de la evidencia el link que me lleve a revisar la página con el diagrama de flujo. Por favor, verificar que yo tenga acceso de visualización para el link, porque ha sucedido que a veces me envían el link, pero no puedo visualizarlo. Entonces, por favor, verifican el enlace antes de adjuntarlo allí en el documento. Tenemos también el instrumento de evaluación, donde se les indica qué se evaluará en el diagrama de flujo. Y finalmente tenemos un documento anexo, chicos. Se llama Guía para elaborar diagramas de flujo. Este documento está en español, es un documento muy sencillo y él me dice y me indica cuáles son esos símbolos que yo puedo utilizar en el diagrama de flujo. Quiere decir que yo no voy a utilizar diferentes figuras porque me parecen que son muy bonitas. No, chicos, aquí cada símbolo tiene su objetivo y su significado. Por lo tanto, es importante que ustedes usen los símbolos adecuados para cada uno de los pasos que van a desarrollar dentro del esquema, dentro del flowchart. También me dice los pasos para elaborar un diagrama de flujo. Recordemos que para este tipo de esquemas, ustedes pueden utilizar plantillas. También es posible que lo realicen solo la plantilla. Ya el resto de información y demás ya debe ser redacción de cada uno de ustedes teniendo en cuenta el proceso que van a describir. Listo, chicos, entonces hasta aquí, ¿cómo vamos con la información? Una manita arriba si es clara o si de pronto alguien tiene una pregunta hasta este momento, entonces me la puede realizar. Bueno, aquí, permítanme un momento, por favor. Bueno, chicos, acá tengo unas preguntas o unos comentarios por el chat que me dicen. El material de apoyo. Bueno, English Level 7 no lo vamos a trabajar en esta evidencia porque en esta evidencia, digamos que más que gramática, es que ustedes logren explicar un proceso. Entonces, vamos a realizar el diagrama de flujo teniendo en cuenta el presente simple. ¿Por qué el presente simple? Ese ya lo manejamos, creo yo que English Level 2 o 3, entonces nos tendríamos que regresar un poco porque aquí cuando hacemos una descripción de un paso a paso, el tiempo gramatical más adecuado para esto es el presente simple. ¿Por qué? Porque es como decir, por ejemplo, si voy a hacer, pensemos en una receta, por ejemplo, entonces voy a hacer una ensalada de frutas. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, pelar la papaya. Esa frase es en presente simple. Luego picar la fruta. Esa frase está en presente simple. Entonces, este diagrama, las oraciones y las frases deben ir redactadas en presente simple, porque es un paso a paso que me están dando a mí. ¿Listo? Entonces no vamos a tener otro material de apoyo de los de English Level. No, vamos a revisar los anteriores.
Sí, todo en inglés, todo el diagrama es en inglés. Bueno, las telecomunicaciones creo yo que sí están relacionadas con análisis y desarrollo de software. Ya tendrías, Kevin, que determinar si el proceso sí está relacionado directamente con el programa o con, por ejemplo, una parte del programa, para que por favor lo revises. Carol me dice, pedir el contexto de la que hay que hacer. Carol, no comprendo muy bien tu pregunta, entonces si me puedes ampliar, por favor, a qué haces referencia con lo del contexto. Ya entiendo, Carol, es que te quedaste sin internet. Es un diagrama de flujo, es un esquema en el que tú vas a representar el paso a paso o cada acción que se debe hacer dentro de un proceso laboral, si está relacionado con el programa de formación o un proceso meramente académico. Yo diría, chicos, que digamos uno de los procesos o varios de los procesos que ustedes pueden representar en este diagrama puede ser de la parte técnica, porque si ustedes están creando un software, entonces va a ser muy sencillo para ustedes explicar el paso a paso de lo que se debe realizar. Es una sugerencia, ya cada cual lo desarrolla de acuerdo a lo que quieran describir. De cualquier cosa no puede ser el diagrama, Carol, tiene que estar relacionado con el programa de formación, con este programa de formación. Por favor, chicos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Continúo entonces con la presentación. Ok, let's talk about the topic. Entonces, miremos el tema como tal. Les voy a explicar algunas generalidades, sin embargo, hay varios material también en internet con el que ustedes se pueden apoyar y la guía que les compartí allí en Sayuna para elaborar diagramas de flujo. Es un documento muy sencillo, pero que sí es importante que ustedes, por favor, le den una lectura, lo comprendan y logren interpretarlo para que puedan desarrollar adecuadamente el esquema. Okay, guys, so right now we are going to watch a video related to the flowchart. Vamos a ver un videito cortico sobre flowchart. Entonces, permítanme, cierro acá mi micrófono para evitar interferencias y los dejo con el video. Explaining a process or rules of how to do something to someone can be hard work. It's easy for people to misunderstand or miss key steps. Computer programs are a bit like games, with rules that must be followed in a specific order, flow, and logic. The rules are all hidden in the code in computer programs. Not everyone is able to read or write code, though. When showing what a computer program does, using the code is not helpful to people who are not familiar with it. This is where a flowchart comes in. A flowchart shows a step-by-step process using boxes connected by arrows that indicate the direction of the flow. These arrows are called flow lines. A flowchart is a great way of explaining to people how a program works. Actions are represented by standard geometrical shapes so people can quickly understand what is happening at each stage. Most programming flowcharts use 4 main shapes. First, an elongated circle. This indicates the beginning or end of a process. It is called a terminal. The next is a rectangular shape, which represents instructions or actions. Thirdly, there is the diamond, which indicates where a decision needs to be made. In programming, they represent conditional statements from the program code. Lastly, there is the parallelogram, which is used to indicate inputs or outputs.
At that part of the program, the user is required to input some information, or the computer displays some information on the screen. You can use other shapes, but remember that the purpose of a flowchart is communication. So it's best to keep it simple so the program can be understood by anyone. Thank you, flowcharts. If it wasn't for these simple diagrams, coding would be way more difficult to understand. They are also useful in bringing programmers that use different programming languages together so they can understand a certain process. Okay, guys, so you could see in the video that we can use some different shapes, okay? But no the shapes that I want or that we want, okay? So we have some specific shapes for the flow chart, okay? Entonces tenemos algunas formas que son específicas para el diagrama de flujo. Como ustedes se dieron cuenta en el video, no podemos usar las que queramos. No nos podemos inventar tampoco formas. Debemos usar las que se requieren para cada uno de los pasos. Por ejemplo, para el inicio, ¿qué figura usamos para el inicio? ¿Qué forma? El círculo. No. No es exactamente un círculo, ¿es un qué? Hexagonal, no, algo así. No. Es como forma de un óvalo, ¿verdad? Es como un, no es círculo porque el círculo es totalmente redondo. Es como un óvalo, ¿ok? ¿Cuál usamos, por ejemplo, para describir una acción o un paso? La flecha, ¿no? No. La flecha sí es súper fundamental en el diagrama de flujo, ustedes se vieron, pero la flecha funciona más como conector. Eso es lo que nos ayuda a conectar. Pero para describir un rectángulo. Un rectángulo, muy bien. Exacto. ¿Y el diamante para qué lo utilizamos? Para tomar decisiones. Perfecto, para tomar decisiones. Entonces, esos son algunos de los elementos que son fundamentales, chicos, para desarrollar un diagrama de flujo, ¿ok? Ahora, so we are going to develop a short activity. Vamos a desarrollar una pequeña actividad. So, pay attention here. I have here the interactive activity. The idea is that you try to identify some of the elements of the flow chart. Entonces aquí vamos a identificar algunos de los elementos. Ustedes me van a decir entonces. Pay attention to this. Este es un diagrama de flujo muy sencillo. Tenemos acá. La lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? No. Enchufar la lámpara. Sí. ¿Está quemada la ampolleta? Sí. ¿Qué debo hacer? Cambiar la ampolleta. No, comprar una nueva lámpara porque definitivamente está dañada. Okay, so please try to identify some elements. Here, where is it? Decision, diamond, end, or start? Start. Start. Which one? Start. Start, okay? This is start. Okay, here. Esta figura, esta forma. Where is it? Decision. 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 And this, if I say no or yes, where is it? No. The chart is diamond and no is decision. Correct. So in this case, if I say no, or if I say yes, this is a decision, okay? I took a decision. So in this case, no is a decision, but I don't know if okay, I can say. And in this case, this is diamond, okay? Diamond and decision. And finally, where is it?
This is really easy. This is the end. Entonces tenemos inicio, tenemos que dentro del diamante nos están presentando, por ejemplo, una pregunta para tomar una decisión. En este caso, la decisión es sí o es no. Y de allí ya luego seguimos con nuestro paso a paso. Y finalmente tenemos el final. Entonces, si se dan cuenta, esta figura, esta forma es la que vamos a utilizar tanto para el inicio del diagrama como para el cierre del diagrama. Es decir, cuando yo tengo esta forma, ya sé que allí empieza mi proceso. Y cuando tengo esta forma, sé que allí finaliza mi proceso. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Okay, it was just a simple exercise. So, guys, pay attention. What is a flowchart? Bueno, digamos que ya tenemos una idea de lo que es un flowchart. It's a picture of the separate steps of a process in a sequential order. Ojo, aquí los diagramas de flujo, chicos, yo no puedo iniciar por acá digamos que voy a presentar entonces un proceso de, no sé qué se me ocurre, de compra de mercancía por internet. Entonces resulta que, ok, pensé en mi producto, ¿no? Lo que voy a comprar acá. Y después aquí envié el dinero y después recibí la cotización. Entonces, eso no tiene sentido. El diagrama de flujo debe representar de manera muy organizada el paso a paso. Bueno, para que por favor lo tengamos en cuenta. So, and this is a tool, okay, that can be adapted for a variety of processes. Entonces, tenemos acá que el diagrama de flujo lo podemos usar para con diferentes objetivos. Si yo quiero, por ejemplo, explicar cierto proceso de mi parte laboral, yo puedo utilizar un diagrama de flujo. Si yo quiero presentar un proceso que yo realizo a un cliente, yo puedo hacerlo por medio de un diagrama de flujo. Si quiero hacer un proyecto, entonces también puedo crear un diagrama de flujo. Es decir, tiene varias funciones que son importantes, pero es fundamental que ese diagrama sea muy claro para que la persona que lo está leyendo comprenda toda la información. Okay, so it can describe different processes. Okay, puede escribir diferentes procesos. So, when to use a flowchart? ¿Cuándo voy a usar un diagrama de flujo? To develop understanding of how a process is done. Entonces, ¿cómo realizar un proceso? Allí puedo usar un diagrama de flujo. To study a process for improvement. Resulta que yo tengo un proceso, pero yo siento que en la empresa no está funcionando adecuadamente. Entonces, yo puedo revisar ese diagrama de flujo de ese proceso y revisar de qué manera lo puedo mejorar. En qué parte o en qué etapa estoy fallando para que ese proceso no me esté generando los resultados que yo deseo. Entonces allí puedo también utilizar un diagrama de flujo, a flowchart. To communicate to others how a process is done. Si yo le quiero contar a Oscar, por ejemplo, cuál es el proceso para, no sé, desarrollar una sesión en línea, yo puedo hacer un diagrama de flujo porque estoy contando un proceso. To document a process, para documentar un proceso, and when planning a project, cuando estoy planeando un proyecto, también puedo utilizar un diagrama de flujo, a flowchart. So, what is the procedure for a flowchart? The first step is to define the process to be diagram. Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar cuál es el proceso que yo quiero describir, que yo quiero representar por medio de ese diagrama. One of the most important things is to write a title at the top of the work surface. Entonces voy a escribir el título en la parte superior. So,
Discuss and decide on the boundaries of your process. Where or when does the process start? ¿Cuándo empieza ese proceso? ¿O dónde empieza ese proceso? ¿Y dónde y cuándo finalizo? Aquí es importante, chicos, tener claro esta información de estas dos partes del diagrama. ¿Cuándo inicia mi proceso? Si, por ejemplo, yo estoy creando, no sé, el software. Si estoy creando un software, ¿cuál sería ese primer paso que yo debo tener para crear el software? Puede ser una idea o puede ser la solicitud de un cliente, por ejemplo, o puede ser la necesidad de un cliente o de la comunidad. Pero entonces hay que pensar dónde inicia ese proceso y cuándo finaliza ese proceso. Cuando le entrego el software al cliente o cuando, por ejemplo, el cliente ya ha utilizado ese software. ¿Ven? Entonces hay que pensar muy bien qué proceso van a describir. Brainstorm the activities that take place in the flowchart. So you can use a card or a sticky note to describe step by step. Chicos, aquí es importante ser muy específicos. Dentro de los diagramas de flujo no van párrafos de 5, 6 líneas, 8 líneas, no. Va una frase sencilla, porque debo describir el paso a paso. Si volvemos, por ejemplo, a la situación de la ensalada de frutas, que es algo de la vida cotidiana, yo no voy a decir hacer una ensalada de frutas, mezclar todas las frutas y ponerlas en un bowl, luego poner la crema de leche y revolver y servir. No, porque no estoy siendo totalmente específica en mi proceso. Yo debo decir el paso a paso o cada una de las etapas desde que inicia hasta que finaliza ese proceso. Debemos ser muy descriptivos. So, arrange the activities in proper sequence. Ojo con la secuencia. Ser muy organizados con esa descripción de cada uno de los pasos. When all activities are included and everyone agrees that the sequence is correct, draw arrows to show the flow of the process. Bueno, arrows o flow lines son las flechitas, las líneas que utilizamos para hacer la conexión entre un paso y el otro. En este caso, bueno, digamos que ustedes no lo van a discutir con otra persona porque esta es una evidencia de manera individual, pero sí deberán estudiar muy bien o verificar que el proceso sí se comprenda. Okay, guys. So here we have some common flowchart symbols. Tenemos algunos de los símbolos que utilizamos dentro de un diagrama de flujo. Bueno, habíamos visto algunos en el video. Allí en la guía ustedes van a encontrar otros y aquí pues digamos que hay otros también que ustedes pueden utilizar. So here we have some different shapes, okay, to use in the flowcharts. For example, for data, for decision, database, document, multiple documents, a flow line. This is a process, predefined process, stored data, internal storage, display, terminal, manual operation, merge, preparation, connector, input or output, manual input, or. Digamos que no es necesario que ustedes los utilicen. Todos pueden utilizar los más sencillos, los que se acomoden más al proceso que ustedes van a describir. Podemos utilizar entonces el de inicio, podemos utilizar el de los datos, el de la decisión, el de proceso, el de flow line. Digamos que esos son como los fundamentales. Ya si ustedes van a requerir, por ejemplo, otros como el de document, por ejemplo, en el caso del desarrollo de un software, yo supongo que ustedes deben tener como o analizar ciertos documentos, entonces podrían, por ejemplo, utilizar una forma de estas, pero ojo, chicos, la manera como las usan. Recordemos que no las podemos usar
como las queramos poner, no. Cada una tiene como su objetivo o su función dentro del diagrama de flujo. Okay, guys. Here we have some symbols, the description. So the start and end symbol, bueno, este es el de inicio y finalización. Este es el que me dice cuándo inicia y cuándo termina. Remember, it usually contains the word start or end. Ready? Action or process symbol. Entonces tenemos aquí, dentro de este rectángulo, chicos, es donde ustedes van a poner todos los pasos. Si necesitan utilizar 20 rectángulos, los pueden utilizar, no hay problema. Aquí no hay límite. Aquí no, es que tengo que solo usar 3 o tengo que usar solo 5 porque solo puedo poner 5 pasos. No, aquí no hay límite, pero la idea, chicos, es que estos diagramas estén muy organizados y que ustedes de verdad logren describir ese proceso que desean. So, action or process symbol. A box can represent a single step. Recordemos que es solo un paso. No puedo poner aquí ni 2, ni 3, ni 5 pasos, solo un paso. In this case, we have here the example, add 2 cups of flour. Adicione 2 tazas de harina. Or an entire sub-process. O puedo poner un subproceso, make bread. ¿Listo, chicos? A document symbol, so a printed document or report. En este caso, sí, por ejemplo, no sé, allí en el software, entonces, debo entregar un documento, entonces podemos usar este símbolo del documento. Multiple documents represent multiple documents in the process. Decision symbol, a decision or branching point. Lines representing different decisions emerge from different points of the diamond. Entonces aquí tenemos, aquí dentro del diamante como tal, lo que podemos hacer es una pregunta, aquí. Y ya de allí entonces despliego, así como en el ejemplo que hicimos el ejercicio, la decisión. Si sí, entonces, ¿cómo continúa el proceso? Si no, ¿qué debo hacer? Bueno, eso es como básicamente o el uso de este diamante. Iría como la pregunta y de allí se despliega la decisión. Input or output symbol represents material or information entering or leaving the system, such a customer order input or a product output. Entonces aquí me dan el ejemplo. Entonces si un cliente hace una orden, eso sería input porque es algo que ingresa. Y si yo le entrego el producto sería un output. ¿Listo? Entonces también lo podemos utilizar. Here we have a connector. Sí podemos usar círculos, que allí un aprendiz nos decía que si era un círculo, sí lo podemos usar, pero como conector, para que por favor lo tengamos en cuenta. Y el flow line, que son las flechas. Esas flechas lo que me indican es hacia dónde va mi diagrama, hacia dónde continúo. Puede que continúe hacia la derecha, puede que continúe directamente hacia abajo. Y allí recordemos que también podemos poner el sí y el no para las decisiones. ¿Listo, chicos? Entonces, digamos que esos son como los símbolos que más se usan para, o que más se usan, no, realmente todos se usan. Lo que pasa es que para este diagrama de flujo no necesariamente tienen que utilizar todos estos. Ustedes pueden seleccionar los que más se acomoden al proceso que quieren presentar. And I have here 2 types of flowcharts, product and process. Tenemos el flowchart de producto y el flowchart de proceso. So, in this case, product flowchart diagrams that map and illustrate the activities, tasks, and processes necessary to develop a new product. Entonces resulta que yo estoy fabricando una camisa. Entonces, ¿cuál será ese paso a paso para poder confeccionar una camisa? Entonces, ese sería un diagrama de un flowchart de producto. Or a process flowchart, an illustration of all the tasks, activities, and actions required to complete
a process and produce an outcome. Entonces, en este caso, todas esas acciones, tareas, actividades que se requieren para llevar a cabo un proceso y para producir un resultado. Here we have a picture related to that. Start, process, decision, process A, process B, and end. Ready? En este caso, decision. Por ejemplo, aquí diría sí, entonces sigo con el proceso A. Si no, entonces sigo con el proceso B. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Here we have an example of a flowchart. And in this flowchart, the author describes the concept of a flowchart. So, in the start, do you understand flowcharts? Yes? Great. Check out our diagrams in place and get started. Learn more at. Sí, ¿no? Miren. If now, would you like to start with a basics? Yes. Read this complete guide. No, learn more about flowcharts. Entonces tendríamos acá un flowchart supremamente sencillo sobre el concepto de lo que es un diagrama de flujo. And here we have another example of a flowchart. Entonces, revisemos este flowchart, chicos. ¿Cuál sería como la temática? Un minutico para que lo miremos y me puedan decir más o menos cuál sería la temática de este o qué proceso está describiendo o qué tipo de actividad estoy viendo acá. Una compra por internet. Una compra por internet. Bien, ¿alguien más que tenga otra opinión? Que diga, no, profe, puede ser otra cosa. ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con el compañero? Yes. Yes, ok, agree. Bueno, chicos, sí, efectivamente esta es una compra. So start, add to cart, check out items, add shipping info, add payment info. Here, valid payment. No, present error message. Yes, send order to warehouse. And here we have pack order and quality check. No, okay? Send order to warehouse. If okay, ship items to customer. Entonces tenemos aquí un proceso. Esta es la idea, chicos, de que ustedes realicen el diagrama. Algo así. Recordemos el uso de los símbolos, de las formas, son súper importantes para que el diagrama quede claro, sea concreto. Si ustedes se dan cuenta, chicos, acá todo esto es presente simple. Add, checkout, valid, present, sent, pack order, ship items. Entonces, todos estos verbos son del presente simple. Por eso, no hay otro nivel, digamos, o no vamos a manejar otro nivel de inglés para esta evidencia, porque este nivel ya lo habíamos revisado. Solo los invito a que por favor nos devolvamos un poquito con respecto al material de formación y podamos verificar esas estructuras. We have here some recommended grammatical tests. This is present simple. Entonces aquí ya yo les había indicado esto del presente simple. Aquí sencillamente un pantallazo para que recordemos la estructura. In affirmative, in question, and in negative. Recordemos que dentro de los diamantes van las preguntas, ¿ok? Y ya en el resto iría la estructura del presente simple. Entonces, los verbos en presente simple. Okay, guys, to finish the explanation, I'm going to show you a short video. This video is in Spanish, okay? And the idea is that you try to understand all the steps and all the elements that you can use for your flowchart.
So we are going to watch this video. Les voy a mostrar entonces este videito, está en español, muchachos, para que el tema nos quede clarísimo. Acá. ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo. El interno indica el enlace de 2 partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo, pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso 2 ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no, asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos.
Ahora seguimos con un símbolo de decisión, con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso. Otra forma de organizar información son los cuadros comparativos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo se hace un cuadro comparativo. Ahora, Listo, chicos. Bueno, creo que el video es muy claro, es muy fácil de comprender, les da información muy fundamental sobre el diagrama de flujo, los símbolos y cómo utilizarlos. Entonces voy a compartir, chicos, el link del video para que lo guarden y lo tengan allí como parte de consulta y material de apoyo para la elaboración de su diagrama. Ready, guys? Okay, we continue. Now, here are some special recommendations for you. Develop the evidence according to the instructions. Choose a process and make a sketch of it. ¿Qué les sugiero hacer acá? Tomar una hoja, coger un lápiz y empezar a hacer como un borrador. Es importante porque con un borrador ustedes empiezan a determinar si sí va este paso aquí, o si debo agregar de pronto otra actividad antes de, o si debo incluir una decisión. Entonces es importante que ustedes, antes de sentarse al computador a desarrollar el flujograma o el diagrama de flujo, realicen antes un borrador. Order the steps in the process and use the symbols. This is really important, guys. Remember that the flowchart could be organized. Debe ser muy organizada. Use simple present in the sentences. Vamos a usar el tiempo gramatical del presente simple. And you can use a template. Pueden usar una plantilla. En Canva hay plantillas. También en MindMaster creo que hay, o en Genially también pueden encontrar otras plantillas allí para diagrama de flujo. And finally, keep calm and enjoy the activity. Entonces, chicos, esta es la explicación de la actividad, cómo la pueden desarrollar. ¿Cuál es mi sugerencia? Traten de pensar muy bien qué proceso van a describir. Recuerden que el proceso debe estar muy relacionado con su programa de formación. Ojalá si logran describir un proceso de los que están desarrollando en la parte técnica de ATSO, sería también muy chévere que lo pudieran trabajar desde allí. Okay, guys. So right now, if you have any question or doubt about the evidence, you can tell me. Open your microphone or you can type in the chat. Si tienen alguna duda o inquietud, chicos, relacionada con la evidencia, entonces pueden hacerlo en este momento y mientras yo les voy a compartir el link de asistencia. Profe. Hola, Rodrigo. Sí, buenas noches. Es que yo llegué tarde. ¿Será que me puede decir resumidamente qué hay que hacer en la evidencia? Bueno, Rodrigo, claro. Resumidamente en la evidencia lo que deben desarrollar es un diagrama de flujo que esté relacionado con, bueno, digamos que la propuesta puede ser que esté relacionado con tu quehacer laboral, con tu contexto laboral, si trabajas con algo que esté relacionado con software. Entonces tú escoges
Sí, profe, yo por ejemplo trabajo en una empresa de ingenieros de sistemas. Ah, ok, entonces el proceso que tú vas a describir puede ser relacionado con tu contexto laboral porque digamos que la temática está acorde con software. Si no es así, si por ejemplo dentro de tu trabajo o tu trabajo no tiene nada que ver con desarrollo de software, entonces vas a escoger un proceso académico y lo vas a describir por medio del diagrama de flujo. Básicamente es eso. ¿Qué es importante aquí? Que se usen los símbolos, las formas y las figuras que son propias de este tipo de esquema. Es decir, no me puedo, por ejemplo, inventar una nube porque es que no se me pareció chévere. No, se van a utilizar los símbolos que son adecuados y apropiados para este tipo de esquema. Básicamente es eso, el diagrama de flujo no tiene límite, lo deben entregar dentro de un documento en formato PDF. El documento debe contener portada, introducción. En la parte del contenido, entonces van a incluir el link del diagrama de flujo o van a incluir la fotografía del diagrama de flujo, como ustedes lo deseen. Pero si ustedes ven, por ejemplo, que la foto del diagrama se ve muy pixelada o está muy borrosa, entonces me comparten el link y verifican que yo pueda tener visualización para ese link. Debe tener también las conclusiones y la bibliografía. ¿Qué pueden poner en la bibliografía? Por ejemplo, si van a usar una plantilla, puede ir de donde tomaron la plantilla. Pueden usar también el documento, el que les compartí en Sayuna, el de la guía para realizar diagramas de flujo, también esto hace parte de la bibliografía. Entonces es básicamente eso, Rodrigo. No tiene un límite el diagrama, la idea es que no sea muy extenso, pero que tampoco sea de 3 o 4 símbolos nomás. Entonces ya ustedes revisan de qué manera pueden describir el paso a paso del proceso para que se comprenda desde el inicio hasta que finaliza. Es eso, Rodrigo, básicamente. Y en inglés, supongo yo. Sí, sí, claro que sí. Ah, Sí, así es, Rodrigo. bueno, gracias. Ok, con gusto. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, inquietud? Chicos, comentario. Bueno, les dejo acá mi correo en caso tal que tengan alguna duda. Profe, sí, venga. Señor, Vengamos. ¿Le puedo hacer una propuesta? dímelo. Es que nosotros en la parte de la parte técnica del proyecto Sí, hemos hecho 10.000 diagramas de flujo. sí. ¿No nos vale uno de esos? Traducido al inglés, obviamente. Sí, bueno, miren chicos, aquí digamos que este es un espacio también de comunicación, ¿no? Y hasta ahora, bueno, sí, yo sé que obviamente ustedes han hecho muchos diagramas en la parte técnica, pero tú eres el único aprendiz que me ha propuesto tomar uno de esos y ponerlo en inglés y presentarlo. Y mi respuesta es, sí, lo pueden hacer, claro que sí. Tomen uno de esos, ¿por qué no? Lo van a poner en inglés, bien organizado, y lo presentan, claro que sí. Ah, listo. Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, y digamos que aquí estaríamos cumpliendo el objetivo, presentar el diagrama y utilizar el idioma inglés. Sí, Carol. Perfecto. Entonces, sí, chicos, lo pueden hacer de esa manera. Además, vamos a tener en cuenta que, pues, el tiempo también para esta evidencia, el tiempo está un poco corto, un poco reducido, porque el cronograma lo tenemos así súper apretado. Entonces, lo pueden hacer de esa manera, ojo, relacionado con la parte de software, no, bañarse no. ese no se los puedo valer, chicos. ¿Listo? Entonces, algo que esté muy relacionado con un proceso técnico. Listo, chicos, muy bien.
¿Alguna otra? Bueno, ya está, digamos que esa condición o esa propuesta aceptada, sí lo pueden hacer, pero si alguien no quiere hacerlo con un diagrama ya hecho, lo puede empezar desde cero. No hay problema, ya la decisión es de ustedes. Ahorita después de la sesión me ha regalado Rodrigo, yo te estoy escuchando. Hay un ruidito externo allí, no sé. La pregunta es, ahorita después de la sesión me regala 5 minuticos, por favor. Sí, claro que sí. Claro que Bueno, sí, señor. listo. Listo, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Por ahora no. Carol, ¿tienes alguna inquietud? No, profe, todo bien. Hacer un trabajo relacionado con eso. Puedo poner mi proyecto, ¿no? Carol. Señora. ¿No? Listo, chicos, entonces si no hay más dudas o preguntas, entonces finalizamos nuestra sesión en línea. Les agradezco a todos por su asistencia, por su participación y les deseo muchos éxitos en la evidencia. Bueno, chicos, entonces, bye bye, thank you so much and have a nice night. Que tengan buena noche todos, chicos, y que descansen. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buena noche, que estén bien. Chao, profe.